Algo cambió. Esa reunión familiar que antes aguantabas con una sonrisa educada, ahora te agota. Esa conversación de puro relleno, la que antes mantenías sin pensarlo, ahora la sientes como si te quitara minutos que valen demasiado. Y te preguntas, ¿me estoy volviendo amargado? ¿Antisocial? O tal vez la pregunta es más directa todavía. Haz las cuentas ahora mismo. Si llegas a los 80, ¿cuántos años te quedan? Ponle el número exacto. Ese número ya está ahí, ¿verdad? Hoy vamos a explorar por qué, a partir de cierto momento de la vida, y para muchos de nosotros ese momento llega alrededor de los 50, nuestro cerebro empieza a editar la vida con una precisión casi despiadada. Lo que vamos a recorrer juntos es una de las conversaciones más fascinantes que la neurociencia y la filosofía han tenido en las últimas décadas. ¿Qué le pasa exactamente al cerebro humano cuando percibe que el horizonte temporal se acorta? ¿Y por qué ese cambio, lejos de ser una pérdida, es tal vez el mayor regalo biológico de la madurez? La respuesta no es que te estés volviendo negativo, no es declive, no es amargura, es optimización neurobiológica. Y la ciencia puede explicar exactamente cómo y por qué. Antes de entrar en la ciencia, vamos a detenernos un momento. Porque este tema llega de maneras muy distintas según desde dónde uno lo vive. Y quiero que quien necesite verse reflejado, se vea. Tal vez eres de las personas que en los últimos 1 o 2 años se ha sorprendido a sí misma. No de una manera dramática, sino en momentos pequeños que se van acumulando. Estás en una cena, escuchando una conversación sobre chismes de personas que apenas conoces, y en algún momento de esa noche algo en ti se desconecta. No por maldad, no por superioridad. Es como si el cerebro dijera en silencio, esto no vale lo que me cuesta. Y te vas a casa antes de lo habitual, y sientes una mezcla rara de alivio y culpa. O es esa amiga de toda la vida, con quien antes hablabas durante horas, y ahora las conversaciones se sienten vacías. Repiten los mismos ciclos, los mismos dramas, y tú ya no tienes la energía para entrar. Y te preguntas, ¿la perdí? ¿Me perdí yo? El pecho se aprieta un poco cuando piensas en eso, porque no quieres perder gente, pero tampoco puedes fingir que todo te importa igual que antes. O tal vez el tuyo es un proceso más directo, más matemático. Haces las cuentas. Probablemente no en voz alta, pero las haces. Y el número que te sale no lo compartes con nadie, pero lo sabes. Y hace algo dentro de ti que es difícil de describir. No exactamente miedo, no exactamente tristeza, pero sí una especie de claridad nueva y un poco incómoda. De repente ciertas cosas que antes postergabas tienen urgencia real. Y ciertas cosas que antes aguantabas ya no tienen justificación. Hay proyectos que llevas años queriendo hacer y ya no puedes seguir diciéndote algún día. Y hay personas en tu vida con quienes llevas tiempo sin decirles lo que realmente piensas, y eso también pesa. No es depresión, es matemática, y cambia todo. Y si eres de quienes han perdido a alguien cercano en estos años, sabes que hay un antes y un después que no se puede borrar. El momento en que ves el ataúd de un amigo de tu misma edad. O en que estás parado en el velorio de tu padre o tu madre y de repente piensas, yo tengo ahora la edad que tenían ellos cuando... Y esa frase no tiene final porque no la necesita. La sientes completa en el cuerpo. Desde entonces, el espejo dice cosas distintas. La foto de hace 10 años se siente de otro siglo. Y hay una pregunta que aparece, no siempre con palabras, pero sí con presencia. ¿Cómo quiero vivir lo que me queda? Si te reconociste en alguno de estos tres, o en una combinación de todos, quiero que escuches esto con atención. No estás volviéndote negativo. No estás perdiendo vitalidad. No te estás amargando. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que evolucionó para hacer
cuando percibe que el tiempo ya no es infinito. Es un proceso medible, universal, y una vez que lo entiendes, profundamente liberador. La ciencia tiene un nombre para lo que te está pasando, y podemos explorar juntos cómo funciona. En 1991, una investigadora de Stanford llamada Laura Carstensen publicó una teoría que iba a cambiar por completo la manera en que la psicología entiende el envejecimiento. Su propuesta central era simple en apariencia y radical en sus implicaciones. El comportamiento humano no cambia porque envejecemos, cambia porque percibimos que el tiempo se acorta. Esa distinción importa enormemente, porque no estamos hablando de un proceso de declive, estamos hablando de una reconfiguración activa del cerebro. Carstensen lo demostró de una manera elegante. Tomó a personas jóvenes y les preguntó: si supieras que en 6 meses vas a mudarte a otra ciudad y nunca más verás a estas personas, ¿con quién pasarías tu tiempo libre? Y encontró que los jóvenes, en esa condición, elegían exactamente igual que los adultos mayores en condiciones normales. Priorizaban a sus personas más cercanas, más significativas, y descartaban los vínculos periféricos. No era la edad lo que cambiaba las prioridades, era la percepción del tiempo disponible. Cuando el horizonte temporal se siente expansivo, el cerebro prioriza metas orientadas al futuro: acumular conocimiento, expandir redes sociales, explorar, crecer. Cuando el horizonte se contrae, el sistema cognitivo realiza un viraje automático hacia metas del presente: significado emocional, coherencia interna, relaciones profundas. Ahora viene la pregunta neurobiológica que nos interesa. ¿Cómo hace el cerebro ese cálculo? La capacidad del cerebro para evaluar el tiempo de vida restante es una función ejecutiva de alto nivel que reside principalmente en la corteza prefrontal, la parte más evolutivamente reciente de nuestro cerebro, la que se ubica justo detrás de la frente. Los estudios de neuroimagen funcional, esos escáneres de resonancia magnética funcional que miden qué áreas del cerebro se activan en tiempo real, han identificado 2 regiones clave en este proceso: la corteza prefrontal ventromedial, que llamaremos VMPFC, y la corteza cingulada posterior. Estas áreas son las encargadas de evaluar nuestro autoconcepto en relación con el tiempo: quiénes somos, cuánto tiempo nos queda y qué importa dado ese horizonte. Lo que los investigadores encontraron en adultos maduros es revelador. Estas áreas muestran una mayor conectividad funcional con la amígdala, el centro emocional del cerebro, durante el procesamiento de estímulos positivos. En términos simples, la corteza prefrontal y la amígdala empiezan a hablar de manera más eficiente, y esa conversación produce una regulación emocional de arriba hacia abajo, como cuando el piloto toma control del avión. Esto es lo que la investigación llama regulación top-down de las emociones, y tiene consecuencias concretas en cómo experimentamos la vida cotidiana. Aquí viene algo que vale la pena detenerse a entender, porque contradice todo lo que la cultura popular dice sobre el envejecimiento. El cerebro joven tiene una amígdala que se activa con fuerza ante estímulos negativos. Eso no es un defecto, es una adaptación evolutiva brillante. Un cerebro joven que está explorando un mundo desconocido necesita aprender de las amenazas, recordar los peligros, estar atento a lo que puede salir mal. Su amígdala es como una alarma de humo muy sensible, configurada para dispararse ante cualquier olor a quemado. Pero el cerebro del adulto maduro hace algo diferente. Los estudios muestran que la amígdala se atenúa progresivamente ante los estímulos negativos y al mismo tiempo amplifica su respuesta ante los positivos. La memoria mejora para las experiencias gratas. La atención se orienta selectivamente hacia el bienestar. Los investigadores llaman a esto el efecto de positividad. Y es crucial entender qué significa.
No es que el cerebro maduro ignore la realidad, no es negación, es que deja de invertir energía metabólica en procesar amenazas que no son relevantes para su bienestar inmediato. La alarma se recalibra, ya no suena ante el falso positivo, solo ante lo que realmente importa. Si últimamente sientes que ya no aguantas tonterías, que ciertas conversaciones te agotan de una manera que antes no lo hacían, que tu paciencia con lo trivial se ha vuelto más corta, eso no es amargura. Es tu corteza prefrontal haciendo exactamente el trabajo de optimización para el que evolucionó. Tu cerebro detecta que esa interacción cuesta más energía de la que aporta significado y emite una señal clara. Eso es lo que sientes cuando una tarde tranquila con alguien que quieres pesa más que una semana entera de agenda llena. Tu cerebro ya lo sabía antes de que tú lo nombraras. Hay otro fenómeno relacionado que vale la pena nombrar porque muchos de nosotros lo vivimos sin saber que tiene nombre científico. La investigación de Carstensen muestra que la reducción del círculo social que ocurre a partir de los 50 años no es un proceso pasivo. No es que la gente se va alejando, es activo. El cerebro descarta deliberadamente los vínculos periféricos para concentrar sus recursos en las relaciones de alta densidad emocional. El mecanismo neurológico subyacente tiene que ver con lo que la ciencia llama carga alostática, el costo fisiológico acumulado de mantener relaciones ambivalentes o conflictivas. El cerebro maduro, en su sabiduría biológica, empieza a minimizar ese costo. El estriado ventral, el área del sistema de recompensa cerebral, responde ahora con mayor fuerza a la intimidad y la reciprocidad que a la novedad social. Antes, conocer gente nueva se sentía como ganancia. Ahora, sentarte con alguien que te conoce de verdad, que no necesita explicación, que ya sabe, se siente como llegar a casa. Hay algo que me parece extraordinario cuando miro la historia del pensamiento humano. Hace 2000 años, en Roma, mientras el imperio ardía a su alrededor, un hombre llamado Lucio Anneo Séneca le escribía cartas a su amigo Lucilio. No cartas de política ni de poder, cartas sobre el tiempo, sobre cómo se escurre entre los dedos cuando no lo miramos con honestidad. En una de esas cartas escribió algo que hoy, con toda la tecnología de Stanford detrás, seguimos sin poder decir mejor. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. No era pesimismo, era la observación más lúcida que alguien puede hacer sobre la vida humana, que el problema nunca fue la cantidad de tiempo que tenemos, fue siempre la atención que le prestamos. Carstensen mide eso hoy en escáneres cerebrales. Séneca lo vio a la luz de una vela hace 20 siglos, y los dos llegan al mismo lugar. Cuando percibes que el tiempo es limitado, algo en ti deja de malgastarlo. No porque lo decidas, sino porque algo más profundo que la decisión consciente toma el control. Antes de pasar al siguiente mecanismo, quiero compartir un dato que la investigación produce consistentemente y que la mayoría de la gente encuentra difícil de creer la primera vez que lo escucha. A pesar del declive físico progresivo, a pesar de las pérdidas acumuladas, a pesar de la cercanía de la finitud, los adultos maduros reportan niveles de bienestar subjetivo superiores a los de los jóvenes, más felices en promedio que a los 25 años. Y no es autopercepción, hay fisiología detrás. Los estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca, una medida de la eficiencia del sistema nervioso autónomo, indican que los adultos que han integrado la finitud poseen un tono vagal más eficiente, lo que les permite recuperarse más rápido de los eventos estresantes. Los niveles de cortisol al despertar son más estables. El control emocional, medido objetivamente, mejora sistemáticamente con la edad. Carstensen y su equipo estudiaron esto en muestras que incluían poblaciones europeas, afroamericanas
y chinas, y el patrón se repitió en todas. Los adultos mayores informan menor frecuencia de emociones negativas y mayor sensación de control sobre sus estados afectivos que los adultos jóvenes. ¿Cómo es posible esto? La respuesta que emerge de la investigación es que los adultos maduros llevan décadas entrenando neurobiológicamente la regulación del estrés. Y ese entrenamiento se potencia, paradójicamente, cuando la urgencia existencial de la finitud entra en escena. La finitud no nos debilita emocionalmente, nos afina. Décadas de vida no son solo años que pasan, son décadas aprendiendo, sin saberlo, a regular lo que sientes. Y ese aprendizaje silencioso ahora da frutos. Lo que acabamos de explorar describe un cambio automático e involuntario. Tu cerebro recalibra prioridades sin que tú lo decidas conscientemente, simplemente porque detecta que el horizonte temporal se acortó. Pero hay un segundo mecanismo que los investigadores han estudiado y que responde a una pregunta diferente. ¿Qué le pasa específicamente al cerebro cuando contemplamos nuestra propia muerte de manera consciente y directa? Los psicólogos Sheldon Solomon, Jeff Greenberg y Tom Pyszczynski desarrollaron desde los años 80 lo que llaman la Terror Management Theory, la teoría del manejo del terror. Su punto de partida es oscuro pero honesto. La conciencia humana de la muerte inevitable crea un potencial de terror existencial. La pregunta no es si ese terror existe, sino cómo lo manejamos. Y lo que descubrieron al medir las respuestas conductuales de distintas edades ante ese terror es, en algunos aspectos, profundamente sorprendente. El paradigma experimental que usaron es elegante en su simpleza. Se toma a un grupo de participantes y se les pide que escriban sobre sus pensamientos y sentimientos respecto a su propia muerte. Nada más. Ese ejercicio de escritura se llama inducción de saliencia de mortalidad, poner la muerte en primer plano de la conciencia. Y luego se mide cómo cambia el comportamiento. Como grupo de control, otro grupo escribe sobre un tema desagradable pero no letal, como el dolor dental. Los resultados que emergieron difieren radicalmente según la edad de los participantes. La doctora Molly Maxfield y el doctor Jeff Greenberg tomaron 108 participantes, jóvenes y adultos mayores, y les pidieron algo simple: escribir sobre su propia muerte. Solo eso. Luego, inmediatamente después, les presentaron casos de personas que habían hecho algo moralmente cuestionable. Un juez corrupto, alguien que robaba. Y les preguntaron qué tan severamente deberían ser castigados. La pregunta real detrás del experimento era esta: ¿pensar en tu propia muerte cambia la manera en que juzgas a otros? La respuesta fue sí, pero de manera completamente opuesta según la edad. En los jóvenes, el efecto fue el esperado por la teoría clásica. Al pensar en su muerte, aumentaron la punitividad. Juzgaron más severamente a los transgresores, sugirieron multas más altas. La lógica psicológica detrás de esto es que el miedo existencial activa defensas que refuerzan la cosmovisión propia y rechazan al otro que la amenaza. Pero en los adultos mayores ocurrió exactamente lo contrario. Al pensar en su propia muerte, se volvieron más tolerantes, más compasivos, menos punitivos. La finitud en la madurez, en lugar de activar defensas agresivas, activa mecanismos de benevolencia. Tal vez lo has notado en ti, que ciertos conflictos que antes te encendían, ahora simplemente no valen lo que cuestan. No es que hayas perdido carácter, es que ganaste perspectiva. El segundo experimento añade un matiz crucial. Los investigadores midieron lo que llaman preocupación generativa, el deseo de contribuir a las generaciones futuras, de dejar algo que trascienda la propia vida, después de la inducción de saliencia de mortalidad. Pero introdujeron una variable adicional. Midieron la función ejecutiva de los participantes, es decir, la capacidad de planificación y regulación
que reside en la corteza prefrontal. El resultado fue revelador. En adultos mayores con alta función ejecutiva, pensar en la muerte incrementó el deseo de dejar un legado altruista en un 25 a 30%. En adultos mayores con función ejecutiva reducida, la respuesta se parecía más a la de los jóvenes: defensividad ante la idea de la muerte. La conclusión de los investigadores: no es solo la edad lo que produce esta transformación, es la combinación de la madurez con una corteza prefrontal que funciona bien. El cerebro maduro y funcionalmente capaz usa la mortalidad como motivación hacia el legado, no como amenaza que defender. Pensar en tu muerte puede hacerte más generoso. Esta no es poesía, es dato de laboratorio. Los experimentos de Solomon y Greenberg nos muestran los números. Pero hay un psiquiatra que lleva décadas sentado frente a personas reales de 50, 60, 70 años, que atraviesan exactamente esto, y que documenta desde adentro cómo se vive. Irving Yalom, psiquiatra existencial de la Universidad de Stanford, describe en su obra Mirar al Sol un fenómeno que observa repetidamente en consulta y que llama la experiencia del despertar. No es una toma de conciencia intelectual, es un evento que sacude la estructura entera de la vida de una persona. Puede ser un diagnóstico médico inesperado, la muerte de un amigo de la misma edad, la jubilación que de repente hace que el tiempo se sienta distinto, un momento en que la finitud deja de ser idea abstracta y se vuelve presencia concreta. Yalom describe 3 fases de ese proceso. La primera es la confrontación: desorganización, ansiedad, insomnio, una sensación de vulnerabilidad que él llama herida mortal. La segunda es la reorganización. La conciencia de la finitud empieza a funcionar como motivador. Las prioridades se reordenan solas. Lo trivial cae, lo esencial emerge. Y la tercera, la que más me interesa compartir, es lo que Yalom llama poignancy, una especie de tristeza dulce ante la belleza de lo efímero. La capacidad de estar completamente presente porque sabes que este momento no volverá. Yalom también documenta algo que confirma lo que los experimentos de laboratorio miden. El miedo a la muerte cambia radicalmente con la edad. Los jóvenes temen que la muerte interrumpa sus planes, que les impida llegar a donde quieren. Los adultos maduros temen algo diferente: el proceso de morir, el dolor, la soledad, el impacto en quienes aman, pero no la muerte en sí misma con la misma intensidad. Y ahí está, desde la práctica clínica, la misma paradoja que Carstensen mide en Stanford. La proximidad de la finitud no nos paraliza, nos afina. Como escribe Yalom, aunque la fisicidad de la muerte nos destruye, la idea de la muerte nos salva. ¿Qué pasa en el cerebro durante este proceso? Los estudios de neuroimagen ofrecen una respuesta fascinante. Cuando el cerebro procesa la amenaza de la muerte, se activan inicialmente la amígdala y la ínsula, los centros de alarma y percepción de amenaza corporal. Esta es la respuesta de defensa proximal, el miedo primario, visceral. Pero en individuos que han integrado la finitud, que llevan años conviviendo con esa realidad de manera consciente, la activación inicial se desplaza rápidamente hacia la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior actúa aquí como un detector de discrepancias. Evalúa el conflicto entre el deseo de supervivencia y la realidad de la muerte. Si el individuo tiene amortiguadores de significados sólidos, propósito, relaciones, valores claros, la VMPFC modula la respuesta emocional y transforma ese potencial terror en motivación hacia el altruismo y la búsqueda de legado.
Los estudios de resonancia magnética funcional sugieren además que, en el adulto maduro, el recordatorio de la muerte reduce la actividad en la red neuronal por defecto, la red asociada a la rumiación egoísta, al yo constante, y facilita una orientación mental hacia los demás. La muerte, cuando se integra en lugar de negarse, paradójicamente nos saca de nosotros mismos. Martin Heidegger fue un filósofo alemán que en 1927 publicó una de las obras más influyentes del siglo XX, Ser y Tiempo. Y en ella dejó flotando una pregunta que todavía no hemos terminado de responder. ¿Cuántas personas conoces, cuántas personas somos, que viven la vida que se espera de ellas en lugar de la vida que eligieron? Que hacen lo que se hace, dicen lo que se dice, siguen el camino que se sigue, sin detenerse nunca a preguntar si ese es realmente su camino. Heidegger lo llamó vivir en lo impersonal, una vida donde el sujeto ha desaparecido detrás de las expectativas de los demás. Y su propuesta era radical en su simplicidad. La única cosa que puede sacudirnos de ese estado de piloto automático es confrontar, de manera directa y honesta, que vamos a morir. No como idea abstracta, como realidad personal e inevitable. Lo llamó ser para la muerte. Y no era una invitación a la tristeza, era una invitación a despertar. Lo que Solomon y Greenberg midieron en sus laboratorios 60 años después, confirma exactamente eso. Cuando el adulto maduro confronta su mortalidad conscientemente, las decisiones cambian. No porque alguien se lo pida, sino porque algo dentro de él ya no puede seguir fingiendo que el tiempo es infinito. Llegamos al tercer mecanismo, y este tal vez es el más práctico de todos, porque plantea una pregunta con consecuencias fisiológicas directas y medibles. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando negamos nuestra finitud? ¿Y qué le pasa cuando la aceptamos? Porque no hay postura neutra ante la mortalidad. Negar también es una elección que el organismo paga. La negación de la propia finitud no es un estado pasivo, es un trabajo activo y costoso. Requiere suprimir constantemente los pensamientos intrusivos sobre la vejez y la muerte. Requiere mantener una vigilancia continua para que esos pensamientos no emerjan. Y esa vigilancia tiene un precio fisiológico medible. El primer precio lo paga el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, lo que los científicos llaman el eje HPA. Este es el sistema que regula la respuesta al estrés a través del cortisol. En individuos con alta tanatofobia, que es el término clínico para la ansiedad patológica ante la muerte, se observa un patrón de hipercortisolismo, cortisol crónicamente elevado. Y a largo plazo, esa exposición continua desensibiliza los receptores de glucocorticoides, haciendo que el sistema de estrés sea progresivamente menos eficiente. El segundo precio lo paga el hipocampo, que es la estructura cerebral central para la memoria y la regulación emocional. El cortisol crónico elevado es neurotóxico para las células del hipocampo. Esto se traduce con el tiempo en una reducción medible del volumen hipocampal, un hipocampo que encoge bajo el peso del estrés sostenido. La memoria se compromete. La capacidad de regular el estrés futuro también. Y el tercer precio lo paga la amígdala. La negación la mantiene en estado de hipervigilancia permanente. Cualquier recordatorio sutil de la vejez, una arruga nueva, un síntoma menor, la foto de un contemporáneo enfermo, dispara una respuesta de miedo desproporcionada. El sistema simpático se activa. La presión arterial sube. El cuerpo entra en modo alerta por algo que no requiere esa respuesta. En resumen, negar la finitud, paradójicamente, nos hace vivir con más miedo, más estrés fisiológico
y peor memoria que quienes la aceptan. La aceptación de la finitud, por contraste, no es resignación pasiva. Es una reestructuración neural que activa biología completamente distinta. El primer correlato es la reducción de la inflamación sistémica. Existe una correlación documentada entre la aceptación de la mortalidad y la reducción de biomarcadores de inflamación, particularmente la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Cuando el sistema inmune deja de estar en estado de alerta existencial permanente, preserva sus recursos para lo que realmente los necesita: la reparación tisular, la defensa ante patógenos reales. El segundo correlato es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los adultos que practican la contemplación consciente de la finitud presentan mayor HRV, una métrica que indica un equilibrio superior entre el sistema simpático y el parasimpático. En términos simples, el corazón se vuelve más flexible, más adaptable a las demandas variables de la vida diaria. Es una medida de resiliencia fisiológica. Y el tercer correlato es la conectividad frontal. La aceptación fortalece la comunicación entre la corteza prefrontal dorsolateral y la amígdala, permitiendo una reinterpretación racional de la finitud que literalmente apaga la respuesta de alarma biológica. El cerebro aprende, con práctica, que la muerte no es una emergencia activa, y al aprenderlo, libera los recursos que antes destinaba a vigilarla. Epicuro, el filósofo griego que vivió en el siglo III antes de nuestra era, tenía una manera de pensar sobre la muerte que todavía me parece una de las más liberadoras que conozco. No porque negara la muerte, sino porque se sentó frente a ella con una honestidad casi matemática y le dijo: analicemos esto con calma. Su argumento era simple: mientras existes, la muerte no está presente. Cuando la muerte llega, tú ya no estás. Por tanto, nunca van a coincidir en el mismo lugar. Nunca vas a experimentar estar muerto. Lo que temes, en realidad, no es la muerte. Es la anticipación de algo que, por su propia naturaleza, nunca vivirás. Hay algo profundamente aliviador en esa lógica cuando la dejas entrar de verdad. No es negación, es precisamente lo contrario. Es mirar a la muerte directamente a los ojos y descubrir que el monstruo que imaginabas era en gran parte una construcción de tu mente anticipatoria. La neurociencia lo confirma. Este tipo de razonamiento, cuando la corteza prefrontal puede realmente procesarlo, reduce la señal de alarma del sistema nervioso. El cuerpo respira diferente cuando la mente deja de anticipar lo que nunca ocurrirá. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer un ejercicio breve. Es una pequeña autoevaluación, respaldada por la investigación de Paul Wong y su equipo en la Universidad de Trent, que te va a revelar con bastante claridad en qué punto del espectro estás tú, entre la negación y la aceptación de tu propia finitud. No ahora si no quieres. Puede ser esta noche, a solas, cuando no haya ruido. Pero te invito a hacerte 3 preguntas honestas, no para juzgarte, sino para ver dónde estás realmente. La primera: ¿puedo hablar de mi propia muerte con alguien cercano sin sentir que necesito cambiar el tema urgentemente? La segunda: cuando pienso en que el tiempo es limitado, ¿los problemas de hoy pierden un poco de peso? ¿Me vuelvo más capaz de perdonar, de decir lo que siento sin esperar el momento perfecto? Y la tercera: cuando noto que el cuerpo ya no es el de antes, una rodilla, la energía, la memoria, ¿puedo observarlo sin que se dispare el pánico? No hay respuesta correcta, solo hay respuesta honesta. Y si al hacerte estas preguntas descubres que la negación todavía tiene más peso del que creías, que cambias el tema, que postergues, que el cuerpo se tensa, eso no es fracaso. Es exactamente el punto de partida. Es lo que Yalom llama el primer destello del despertar, el momento donde reconoces honestamente dónde estás. Y ese reconocimiento, solo, ya inicia el cambio, porque no puedes transformar lo que no puedes ver.
ahora lo ves. Hay algo que es muy importante distinguir, y quiero hacerlo con cuidado. Todo lo que hemos explorado hoy describe un proceso de reflexión saludable sobre la finitud. Un proceso que, según la evidencia, produce mayor apreciación de la vida, mayor claridad en las decisiones, mayor paz eventual y funcionamiento preservado en el trabajo, las relaciones y el disfrute cotidiano. Pero hay experiencias que van más allá de ese territorio, y reconocerlas importa. La tanatofobia, que el manual diagnóstico clasifica como fobia específica, se caracteriza por un miedo intenso e irracional a la muerte, que dura más de 6 meses. No es incomodidad ante la idea de morir, eso es completamente normal. Es cuando ese miedo produce ataques de pánico frecuentes, cuando genera una evitación extrema de hospitales, noticias de salud o cualquier recordatorio de la muerte. Cuando se convierte en hipocondría compulsiva, con chequeos médicos constantes impulsados por el miedo, no por síntomas reales. Cuando impide realizar actividades cotidianas normales. La depresión con desesperanza es otro territorio diferente. La distinción clave es esta. La reflexión sobre la finitud, cuando es saludable, suele dar más valor a la vida presente. Hace que lo cotidiano pese más, no menos. La depresión hace exactamente lo contrario. Quita el valor a todo. Si estás experimentando pérdida total del interés por cualquier aspecto del futuro, fatiga extrema que no cede con el descanso, o pensamientos de que sería mejor no despertar, eso requiere atención profesional. La rumiación obsesiva sobre la muerte, pensar en ella más de 3 horas al día de manera involuntaria, con interferencia severa en la vida diaria, puede indicar un trastorno que también requiere acompañamiento especializado. Si reconoces alguna de estas señales en ti mismo, buscar ayuda psicológica o psiquiátrica no es debilidad. Es el camino más efectivo que la evidencia conoce. Imagina por un momento ser el hombre más poderoso del mundo conocido. Tener ejércitos, territorios, el destino de millones en tus manos. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, sentarte a escribir en privado, no para la historia, no para impresionar a nadie, sino para recordarte a ti mismo lo que importa. Eso hacía Marco Aurelio, emperador de Roma durante casi 2 décadas, en medio de guerras y plagas y traiciones. Y lo que escribía en esas notas que nunca pensó publicar era esto: que los juicios que hacemos sobre lo que nos pasa determinan si sufrimos o no. Que podemos remover el juicio y con él remover el sufrimiento. No es resignación, es algo mucho más poderoso que eso. Es la comprensión de que entre lo que ocurre y lo que sentimos siempre hay un espacio. Y en ese espacio vive nuestra libertad. Aplicado a la finitud, su práctica era esta: en lugar de ver la muerte como una tragedia que se acerca, verla como información, como el parámetro dentro del cual construimos la vida que queremos. No con miedo, con intención. Los neurocientíficos llaman a esto reevaluación cognitiva. Marco Aurelio lo llamaba simplemente vivir con los ojos abiertos. Marco Aurelio no era solo un emperador, era también un filósofo estoico, seguidor de una escuela de pensamiento que tenía como práctica central precisamente esto: contemplar la muerte de manera cotidiana para vivir con mayor intención. Para los estoicos, recordar que eras mortal no era un acto de pesimismo, era la herramienta más honesta que tenían para no malgastar la vida. Y el memento mori, ese recordatorio cotidiano de que morirás, no era para ellos una condena, era una brújula, la más honesta que tenían para no perder el rumbo en medio del ruido del mundo. Cuando sabes que tu tiempo tiene límite, dejas de malgastarlo impresionando a extraños. Dejas de postergar las conversaciones que importan. Dejas de tolerar por cortesía lo que ya no puedes sostener por dentro.
No te deprime, te clarifica. Hemos recorrido 3 territorios distintos, y los 3 apuntan al mismo lugar. La selectividad socioemocional de Carstensen nos dice que el cerebro, cuando percibe el horizonte temporal como limitado, recalibra automáticamente sus prioridades. Del networking a la profundidad, de la novedad a la intimidad, de impresionar a conectar. La Terror Management Theory de Solomon y Greenberg nos muestra que contemplar conscientemente nuestra mortalidad, lejos de paralizarnos, activa en el adulto maduro generosidad, orientación hacia el legado y benevolencia. Exactamente lo que Yalom documenta desde la práctica clínica. El despertar que transforma el terror en motor de vida auténtica. Y el contraste biológico entre negación y aceptación nos ofrece la conclusión más pragmática. Negar la finitud tiene costos fisiológicos reales. Aceptarla produce una biología más resiliente, más flexible, más sana. Ninguno de estos 3 mecanismos es teórico. Están ocurriendo en nuestro cerebro ahora mismo. La finitud no es enemiga. Es la maestra más honesta que tendremos. Sin límite, nada importaría. Es precisamente porque el tiempo es limitado que cada momento tiene peso, que cada persona elegida importa, que cada decisión refleja algo real sobre lo que valoramos. No estamos perdiendo vitalidad, estamos ganando claridad. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué a partir de cierto momento de la vida, nuestro cerebro empieza a editar con una precisión casi despiadada? Ahora conocemos la respuesta completa. Tu corteza prefrontal ventromedial detectó que el horizonte temporal se contrajo. En respuesta, recalibró automáticamente las prioridades de tu sistema de recompensa. Del networking a la profundidad, de la novedad a la intimidad, de impresionar a conectar. Tu amígdala atenuó su reactividad ante lo negativo y amplificó su sensibilidad ante lo genuinamente positivo. Tu sistema nervioso aprendió, con décadas de práctica, a ser más eficiente en la regulación del estrés. Y todo ese proceso se potencia, paradójicamente, cada vez que la conciencia de la finitud asoma a la superficie. No es amargura, no es declive, es sabiduría neurobiológica. La ciencia valida lo que tradiciones contemplativas de todas las culturas han sabido durante milenios. Aceptar que vas a morir es el primer paso para vivir de verdad. No te prometo que ese proceso sea cómodo. Genera incomodidad inicial. Puede traer tristeza pasajera. Pero los datos muestran que quienes lo atraviesan, quienes integran su finitud en lugar de negarla, llegan a un lugar de mayor claridad, mayor paz y mayor conexión genuina con lo que realmente importa. Y hay algo que vale la pena nombrarlo antes de cerrar. Nuestro cerebro, a los 50 años, ya comenzó ese proceso sin que lo hayamos decidido. Lo que hemos explorado hoy es la explicación de algo que ya está en marcha. El tiempo es limitado. Y es precisamente esa limitación la que da significado real a cada momento que elegimos vivir con intención. No estamos perdiendo vitalidad, estamos ganando claridad. Y esa claridad es tal vez el regalo más valioso de esta etapa de la vida.